Buenas noches, viajero del tiempo. Sí, tú, el que acaba de darle play a este video buscando una historia que no solo te arrulla hasta el sueño, sino que también despierte en ti la curiosidad por los ecos del pasado. Aquí no contamos cuentos vacíos. Aquí el silencio de la noche se llena con batallas, con conspiraciones, con susurros de acero y tierra mojada. Y si te apasionan los relatos reales con alma de leyenda, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y prepárate para cerrar los ojos mientras te llevamos a un año que cambió el destino de dos naciones. Porque esta no es una historia cualquiera. Esta es la historia de un puente, de un acto de osadía, de cómo un grupo de hombres mal armados y descalzos logró detener al poder militar más temido del momento. Bienvenidos a la batalla del puente de Stirling. Escocia, año 1297. La bruma se aferra a los campos, como si quisiera esconder la tensión que se siente en el aire. El reino de Inglaterra ha invadido tierras escocesas. El rey Eduardo I, apodado Martillo de los Escoceses, tiene un plan claro: someter completamente al norte salvaje y rebelde. Pero los escoceses, por más quebrados que estén, tienen algo que no se compra ni con oro ni con lanzas: orgullo. Y entre ellos se alza un nombre que aún hoy resuena como trueno entre las Highlands: Guillermo Wallace. Contrario a lo que muestran las películas, Wallace no era solo músculo y gritos. Era un líder táctico brillante, un hombre forjado en la tragedia, su padre y su hermano asesinados por los ingleses, y un símbolo de resistencia para un pueblo desesperado. En septiembre de ese año, los ingleses avanzan hacia el norte con una armada impresionante. Miles de soldados, caballeros pesados, arqueros, ingenieros. Una máquina de guerra imponente. Creen que será una victoria rápida, pero se topan con un río, el río Forth, justo debajo del puente de Stirling. Aquí ocurre lo inesperado. Wallace, junto con su aliado Andrew de Moray, no busca la confrontación abierta. No tendría sentido. En número están superados. En armas también. Pero hay algo que los escoceses entienden mejor que nadie: el terreno. Y esa comprensión, esa íntima alianza con la tierra, lo cambia todo. Wallace espera, paciente como el lobo en la sombra. El puente es estrecho, tan delgado que solo dos caballos pueden pasar a la vez. Una trampa perfecta, si sabes usarla. Y mientras los ingleses comienzan a cruzar confiados, seguros de su superioridad, los escoceses se preparan para la emboscada. Porque no siempre gana el más fuerte. A veces gana el que sabe esperar. En la siguiente escena de esta historia, sin pausas forzadas, sin cortes, las trompetas van a sonar. El acero va a encontrarse con la carne. Y el río Forth no volverá a correr claro por muchos días. Pero antes, detente un segundo. Imagina que estás allí, no con los nobles, sino con los campesinos, sin armadura, con un hacha de leñador, sabiendo que al otro lado del puente vienen caballeros que pueden cortarte en dos, y aún así no huyes, porque esta vez vas a resistir. Ese es el valor que cambió el destino de Escocia, y justo cuando los primeros cascos tocan la madera húmeda del puente, el destino empieza a inclinarse. Los cascos resonaban sobre la madera, uno tras otro, marcando un ritmo casi ceremonial. Al otro lado del río, Wallace observaba sin moverse, como una estatua de piedra tallada por la rabia y la paciencia. Junto a él, Andrew de Moray, más joven pero igual de determinado, no apartaba la vista del puente. Ambos sabían que no habría una segunda oportunidad. Los ingleses, bajo el mando de John de Warenne, conde de Surrey, se sentían invencibles. La arrogancia de un imperio les cubría como armadura. Habían llegado tarde al campo de batalla, retrasados por su propia indecisión, y cuando vieron que los escoceses no atacaban, lo tomaron por cobardía. Pero era estrategia. Wallace no tenía la intención de enfrentarlos en campo abierto. No iba a regalar vidas. Él esperaba el momento exacto,
el más cruel, el más certero, el más escocés. El puente crujía con cada paso de los soldados que lo cruzaban, mientras filas enteras esperaban su turno para pasar. Y en ese instante, cuando aproximadamente 2000 hombres ingleses ya habían llegado al lado norte del río, Wallace levantó su brazo. Fue una señal simple, pequeña, casi invisible, pero desencadenó el infierno. Desde las colinas cercanas, los escoceses surgieron como una tormenta. No eran muchos, no tenían lanzas brillantes ni armaduras pesadas, pero tenían furia y una precisión quirúrgica. Atacaron con fuerza, cerrando el paso del puente, aislando a los que habían cruzado y dejándolos atrapados. No podían retroceder, no podían avanzar, solo podían morir. El sonido que siguió no fue heroico, fue brutal. Hachas, cuchillos, piedras. Era una masacre. Los caballeros ingleses, aturdidos y desorganizados, no podían maniobrar sus caballos en el terreno estrecho. Los soldados caían al río, ahogados bajo el peso de su propia armadura. Muchos ni siquiera sabían quién los estaba atacando. Habían sido entrenados para guerras formales, no para un acto de inteligencia salvaje. John de Warenne, aún al sur del puente, contemplaba el desastre sin poder hacer nada. Intentó mandar refuerzos, pero el caos era tal que sus órdenes se perdían en el viento. Y cuando se dio cuenta de la magnitud del error, ya era demasiado tarde. Ordenó quemar el puente para evitar que los escoceses lo cruzaran y acabaran con el resto de su ejército. Un acto desesperado y cobarde. La victoria escocesa fue absoluta, pero no fue celebrada con júbilo, sino con agotamiento. Wallace y Moray habían hecho historia. Habían demostrado que un pueblo pequeño, bien guiado y bien plantado, podía cambiar el curso de una invasión. ¿Pero a qué precio? El campo estaba cubierto de cuerpos, el río teñido de rojo, y en lo alto, bajo el cielo encapotado, Wallace no alzó los brazos en señal de triunfo. Solo murmuró una oración en gaélico, como si hablara con los espíritus antiguos que, quizás desde las montañas, lo habían estado observando. Y aunque la batalla había terminado, Escocia apenas comenzaba a despertar, porque Stirling no fue el fin, fue el inicio de una rebelión nacional. Fue la llama que encendió la guerra de independencia escocesa, una llama que no se apagaría fácilmente. Y allí, entre sangre, barro y humo, el nombre de William Wallace empezó a transformarse en leyenda. Una leyenda que aún hoy, siglos después, nos susurra en las noches más oscuras, cuando soñamos con la libertad. Pero como toda chispa que prende fuego al corazón de un pueblo, esa victoria también trajo consigo el peso de la responsabilidad. Stirling había demostrado al mundo, y especialmente a Escocia, que los ingleses no eran invencibles. Y con ello, la figura de William Wallace dejó de ser solo la de un guerrillero o un cabecilla local. Se convirtió en algo mucho más peligroso para la corona inglesa, un símbolo. No pasó mucho tiempo antes de que Wallace fuera proclamado guardián de Escocia, título que en teoría debía corresponder a nobles de sangre, no a un hombre sin tierras y sin linaje. Pero Escocia ya no obedecía a títulos vacíos, obedecía al que había osado poner el cuerpo y el alma en el campo de batalla. Sin embargo, aquí es donde el cuento deja de ser tan claro como los libros escolares quisieran hacernos creer, porque la gloria es un veneno dulce, atrae miradas, pero también despierta envidias. Muchos nobles escoceses, especialmente aquellos con conexiones con la corona inglesa, comenzaron a desconfiar de Wallace. Lo veían como un campesino que se había creído rey, un hombre de acción en un mundo gobernado por palabras y sellos. Mientras tanto, Inglaterra no se quedó quieta. El rey Eduardo I, al enterarse de la derrota en Stirling, montó en cólera. Él no era un monarca fácil de impresionar ni dado a perdonar. Su reputación como estratega y líder implacable era bien conocida. Había conquistado Gales, sofocado rebeliones en Irlanda y ahora tenía la mira fija en la sublevada Escocia.
Y así comenzó la respuesta inglesa, rápida, brutal y meticulosamente planificada. No cometerían el mismo error 2 veces. No cruzarían puentes sin pensar. Esta vez llevarían la guerra hasta el corazón de las Highlands, y lo harían con todo el poder de una nación hambrienta de control. Pero Wallace, lejos de retroceder, llevó la lucha más allá. Comenzó a aplicar tácticas de guerra de guerrillas en territorio inglés. Atacaba puestos, cortaba suministros, quemaba fortalezas. No era solo una defensa, era un ataque sistemático a la moral y al orden inglés. Muchos lo llamaron salvaje, otros estratega, pero nadie podía negar su eficacia. Y aún así, algo se quebraba por dentro, porque liderar una revuelta no es lo mismo que gobernar un país. Y Wallace lo supo. Cada pueblo liberado traía consigo disputas internas, alianzas frágiles, traiciones encubiertas. Y mientras él guerreaba en los campos, en las mesas de los castillos escoceses comenzaban a firmarse pactos secretos. No eran los ingleses los únicos enemigos. Y allí, bajo la lluvia constante y los cielos grises del norte, el destino de Wallace empezaba a escribirse con una tinta más oscura. No por miedo, no por derrota militar, sino por una palabra que ha derribado imperios desde los albores de la historia: traición. Y cuando esa sombra cayó sobre él, lo hizo desde adentro, desde sus propias filas, desde los mismos que un día lo aclamaron como héroe. Pero antes de llegar a su captura, antes de hablar de la tragedia que todos conocemos, hay otra batalla que debemos contar, una aún más grande, una que haría temblar la tierra, una que marcaría el principio del fin, la batalla de Falkirk. Y lo que allí ocurrió cambiaría para siempre el destino del hombre que con valor y estrategia había dado un golpe al corazón de un imperio. Falkirk, un nombre que, al igual que Stirling, quedó tatuado en la memoria escocesa. Pero esta vez no sería recordado como un canto de victoria, sino como un rugido de advertencia. Era el verano de 1298, apenas un año después del triunfo en el puente de Stirling. Wallace seguía al mando, ahora como guardián de Escocia, y aunque había logrado mantener viva la resistencia, el desgaste comenzaba a notarse. Escocia no era un reino unido, era una tierra quebrada entre clanes, entre nobles que miraban más a sus propias tierras que a su nación, entre lealtades inestables y rivalidades antiguas. Y mientras tanto, Eduardo I de Inglaterra ya no enviaba generales en su nombre. Esta vez, él mismo marchaba al norte. Él, el martillo de los escoceses, decidido a aplastar esa rebelión con sus propias manos. La armada inglesa que avanzaba hacia Falkirk era descomunal, entre 12.000 a 15.000 hombres. Tropas bien organizadas, con caballería pesada, ballesteros y sobre todo arqueros galeses armados con una de las armas más temidas del momento: el arco largo. Esta arma, aparentemente simple, era capaz de atravesar corazas a largas distancias, y en manos expertas era como una lluvia de muerte. Wallace, por su parte, no tenía la misma fuerza ni los mismos recursos, pero tenía algo más poderoso: la voluntad de resistir. Sabía que no podría enfrentarse a los ingleses en campo abierto sin una buena posición defensiva. Así que eligió cuidadosamente el terreno en Falkirk, al borde de los pantanos, para frenar el avance enemigo. Aquí entra en juego uno de los elementos más fascinantes, y a menudo olvidados, de la historia militar medieval: los Schiltrons. Los escoceses formaban enormes círculos o cuadros de hombres, armados con largas picas de hasta 3 metros, apuntando hacia afuera como un erizo de hierro. Dentro del círculo se protegían los soldados menos experimentados. Era una táctica defensiva diseñada para detener cargas de caballería, y durante un tiempo funcionó. Los ingleses se estrellaban contra esas murallas humanas y retrocedían, sangrando y confundidos. Pero entonces Eduardo desplegó a sus arqueros galeses.
Desde una distancia segura comenzaron a llover flechas sobre los Eshiltrons. Las picas eran inútiles contra un enemigo que atacaba desde tan lejos. No podían avanzar, ni cubrirse. Y mientras los escoceses caían uno tras otro, la formación comenzó a romperse. Fue entonces cuando la caballería inglesa cargó nuevamente. Y esta vez no encontraron resistencia. Wallace observaba todo desde una colina cercana. Sabía que el desastre se acercaba, pero no se rindió. Luchó, reorganizó tropas, gritó órdenes por encima del estruendo, pero era como tratar de detener una avalancha con las manos desnudas. Lo que muchos no sabían en ese momento, pero que los cronistas recogerían después con amargura, es que Wallace había pedido apoyo de la nobleza escocesa, especialmente de los clanes más poderosos que aún tenían ejércitos frescos. Pero no llegaron. Algunos se negaron. Otros simplemente observaron desde la distancia, dejando que Wallace cargara con la gloria. Y el castigo. El campo de Falkirk se convirtió en una carnicería. Miles de escoceses murieron. El ejército de Wallace fue desintegrado. Y aunque él logró escapar con vida, su reputación quedó herida. No por la derrota, sino por la forma en que fue abandonado. Poco después, William Wallace renunció a su título de guardián de Escocia. No porque se rindiera, sino porque sabía que ya no tenía el respaldo necesario para liderar la resistencia. Pero eso no significaba que iba a desaparecer. Nomber Wallace, incluso sin ejército, incluso sin rango, seguiría siendo un enemigo para la corona inglesa. Un fantasma entre las sombras, un símbolo imposible de borrar. Y así comenzó su caída, no en la batalla, sino en los pasillos silenciosos de la política, donde las lanzas no matan, pero las palabras traicionan. Lo que siguió fue una cacería, una traición, una captura y un juicio que no buscaba justicia, sino venganza. La noche era espesa, una de esas noches sin luna, donde los árboles parecen susurrar nombres perdidos y las sombras se arrastran entre la niebla como viejos fantasmas con cuentas por saldar. Y en algún rincón escondido de Escocia, William Wallace, ya sin ejército, sin título, sin hogar, seguía respirando, seguía planeando, seguía creyendo. Era un hombre quebrado pero no vencido. Desde la derrota en Falkirk había pasado a la clandestinidad. Se refugiaba en los bosques, en las cuevas, entre granjeros pobres y monjes silenciosos. Cada paso que daba era vigilado. Cada rostro amigo podía ocultar la daga de un traidor. Eduardo I lo había declarado un proscripto, un enemigo de la corona. Vivo o muerto, Wallace representaba una amenaza mayor que cualquier ejército escocés. Porque ya no era solo un hombre, era una idea. Y las ideas, cuando prenden en el corazón del pueblo, no se matan con espadas. Durante casi 7 años logró eludir su captura, 7 años en los que la figura de Wallace se volvió leyenda viva. Algunos decían que había cruzado el mar hasta Francia buscando apoyo diplomático. Otros que aún luchaba en las Highlands bajo un nombre falso. Incluso circulaban rumores de que estaba muerto, y que su espíritu cabalgaba por los campos de batalla malditos. Pero Wallace estaba vivo, cansado, solo, pero vivo. Y fue precisamente esa soledad, ese desgaste de años en la sombra, lo que lo hizo vulnerable. Porque el peor enemigo de un héroe no es el acero, es el olvido y la traición. Y entonces apareció John de Menteith, un noble escocés con ambiciones, conexiones y un título menor, pero con una promesa. Si entregas a Wallace, serás recompensado. Tendrás tierras, protección, quizás incluso el favor del rey. Y Menteith aceptó, con la calma de un hombre que ya había hecho ese tipo de cosas antes, con la sonrisa falsa de los que venden el alma por unas monedas más. Se ganó la confianza de Wallace. Le ofreció refugio cerca de Glasgow, en una zona boscosa conocida por su aislamiento. Allí, en una cabaña humilde, Wallace bajó la guardia por primera vez en años. Pensó que estaba entre compatriotas, entre escoceses.
Pero esa noche los cascos de los caballos no traían aliados. Los soldados ingleses irrumpieron en la oscuridad como un lobo sobre una presa herida. Lo encontraron dormido, desarmado. No se resistió. No porque tuviera miedo, sino porque sabía. Sabía que su hora había llegado. No pidió clemencia. No pidió explicaciones. Solo dijo, según se cuenta, una frase que heló la sangre de quienes lo rodeaban. He vivido libre y moriré sin cadenas en mi espíritu. Y entonces lo llevaron. Desde Escocia hasta Londres, atado como un criminal, como una bestia de feria, humillado, escupido, golpeado. No como a un soldado, no como a un noble, sino como a un traidor. Aunque él nunca traicionó. Nunca. Lo que ocurrió en Londres, en esa ejecución brutal y ceremonial, es uno de los capítulos más oscuros de la historia inglesa. Después de Wallace, Escocia quedó herida, pero no rota. Cuando su cuerpo fue repartido como un macabro trofeo por distintas ciudades, Stirling, Newcastle, Berwick y Perth, no solo fue un acto de barbarie, fue una señal. Esto les ocurrirá a todos los que se alcen contra el trono de Inglaterra. Pero no funcionó, porque a diferencia de otros caudillos que pasaron a la historia como nombres en un pergamino, Wallace no era un noble, no era un diplomático, era un hijo de la tierra, un hombre de origen modesto, forjado en el dolor, que había levantado una nación sin necesidad de coronas. Y eso inspiraba miedo en los poderosos. La ejecución brutal no logró disuadir la rebelión. Al contrario, la hizo más profunda, más visceral, más imparable. Los campesinos escoceses, los clanes menores, los que no tenían escudo de armas ni tierras que heredar, vieron en Wallace algo más que un mártir. Vieron una versión de sí mismos y empezaron a preguntarse, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué siempre obedecer a los grandes? ¿No fue un simple hombre quien humilló a un imperio en Stirling? Las palabras de Wallace, que según algunas crónicas fueron registradas y repetidas de memoria, comenzaron a circular en forma de juramento entre los rebeldes. Todo hombre muere, pero no todo hombre vive con libertad en el alma. No fue un ejército lo que nació de su muerte. Fue una generación de jóvenes que crecieron con su historia contada al calor del fuego. Una generación que odiaba la sumisión, que creía que Escocia no tenía que ser simplemente un fragmento del mapa inglés. Y esa generación se volvería peligrosa. Pero el efecto más profundo ocurrió en los salones, no en los campos. En los castillos de piedra helada, los nobles escoceses comenzaron a mirar con vergüenza sus propias decisiones. Muchos de ellos habían apostado por mantenerse neutrales. Otros incluso colaboraron con Inglaterra para proteger sus privilegios. Pero ahora eran vistos como cómplices del verdugo. Y cuando el pueblo empieza a desconfiar de sus líderes, esos líderes se ven obligados a cambiar o caer. Uno de ellos, el más emblemático, fue Robert de Bruce. Hasta ese momento, Bruce había sido una figura ambigua. A veces a favor de Escocia, a veces negociando con Inglaterra, siempre pendiente de lo que más le convenía. Pero la muerte de Wallace lo marcó. Algunos historiadores afirman que Bruce se sintió personalmente responsable, que había visto en Wallace a un competidor, y que al desaparecer ese competidor, la carga moral quedó sobre sus hombros. Durante mucho tiempo se creyó que Robert de Bruce traicionó a Wallace. Eso es falso. No hay pruebas directas, pero sí hay pruebas de que no lo apoyó cuando más lo necesitaba, que no apareció en Falkirk, que no ofreció refugio cuando era buscado por la corona. Y esa omisión, en un momento de tanto peligro, pesa tanto como la traición. Bruce entendió que si quería ser recordado como un verdadero rey, si quería liderar una Escocia libre, tenía que honrar el legado de Wallace. No con palabras, sino con hechos, con batallas. Y eso lo llevaría años después a alzar su espada en una guerra definitiva. Una guerra que tendría su punto culminante en Bannockburn, pero que nació en el puente de Stirling,
y se consagró en el cuerpo descuartizado de Wallace. Y aún hay más, porque no solo fue Bruce quien cambió, las tácticas escocesas también cambiaron. Después de Wallace, la guerra de guerrillas se perfeccionó. Los escoceses dejaron de buscar confrontaciones abiertas. Quemaban almacenes, asaltaban fortalezas de noche, envenenaban pozos, robaban caballos y desaparecían en la niebla. Eran fantasmas, guerreros sin bandera, hijos de un líder al que nunca pudieron colgar del corazón del pueblo. Y ese estilo de guerra completamente alejado del código de honor de los ejércitos feudales desesperó a los ingleses. Les costaba mucho más que las batallas, porque no podían medir ni controlar algo que no veían venir. Wallace les había dejado eso, el arte de luchar sin permiso, el recuerdo de un puñado de hombres que vencieron con terreno, astucia y coraje. Y ese legado, sin discursos ni pergaminos, pasó de mano en mano. En Stirling, aún hoy, los ancianos afirman que cuando el viento sopla entre las piedras del viejo puente, se escucha una voz ronca, firme, que no pide venganza, solo memoria. Y así, entre traiciones nobles y rebeliones silenciosas, entre el barro de Falkirk y el acero del puente de Stirling, la figura de William Wallace dejó de pertenecer al tiempo. Ya no fue solo el hombre con la espada, ni el rebelde salvaje que Inglaterra quiso borrar. Se convirtió en algo que ningún rey puede controlar, el símbolo eterno de un pueblo que eligió no arrodillarse. No tuvo castillo, ni linaje, ni trono. No fue coronado por manos santas ni rodeado de cortesanos. Pero su nombre atravesó los siglos, porque hay destinos que no se escriben con tinta, sino con fuego. Y Wallace, desde su primer grito de libertad hasta su último aliento encadenado en Londres, escribió el suyo con las brasas de una causa que aún arde. Después de él, Escocia nunca volvió a ser la misma. Robert de Bruce, impulsado por el recuerdo del mártir, libraría la batalla de Bannockburn en 1314. Una victoria decisiva, una herida mortal al imperio inglés. Y allí, bajo un cielo abierto, hombres de todo el país alzaron sus armas con un solo pensamiento en el alma: por Wallace. La libertad no se decretó desde una torre, se ganó con sangre, estrategia y resistencia, con hombres y mujeres que aprendieron de la historia del guerrillero escocés que no se rendía aunque estuviera solo. Y tal vez eso es lo que más nos deja esta historia, no solo una lección sobre medievales y coronas, sino un espejo, una advertencia y una promesa, porque siempre en algún rincón del mundo habrá un imperio que querrá someter y un alma libre que se atreva a decir que no. Y cuando llegue esa noche, cuando vuelvan los pasos del opresor, quizás, como un susurro en el viento, volverá a escucharse aquella voz: todos los hombres mueren, pero no todos viven de verdad. Y ahora, soñador del pasado, si esta historia encendió algo en ti, si sentiste que por un momento viajaste a ese campo de batalla donde se definió más que una frontera, te invito a que le des like, que te suscribas al canal y que compartas esta historia con alguien que necesite recordarla, porque aquí no solo contamos lo que fue, revivimos lo que no debe olvidarse. Descansa en paz esta noche, pero no olvides, la libertad siempre empieza en la mente, y a veces en una historia antes de dormir.